Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellas personas que buscan una mirada distinta de lo que ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos en viernes 3 de abril de este 2026. Estamos en Viernes Santo, acompañando estos 3 días, bueno, ya la noche de ayer, que se recordaba la última cena, igual que el lavado de pies. Hoy se acompaña la pasión, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos a todos ustedes a vivir con mucha fe, con mucha devoción, con mucha esperanza, este misterio de nuestra fe cristiana. Acompañar, por supuesto, no solo la memoria, porque conmemoramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, su entrega por la humanidad, y también esperando siempre que este domingo sea de regocijo, de alegría, de celebración, porque Cristo habrá vencido a la muerte. En temas noticiosos, déjenme decirles que esta jornada, aparte de ir viendo lo que está pasando con este conflicto de Irán y muchos otros temas, también es bueno arrancar con un informe que indica que las cifras de empleo en los Estados Unidos superan con creces las expectativas. Según este artículo, dice que en marzo el empleo en Estados Unidos aumentó en 178,000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo descendió al 4.3%. Dice este artículo de Breitbart.com, los economistas habían pronosticado que la economía sumaría 59,000 trabajadores y la tasa de desempleo se mantendría estable en 4.4%. Las estimaciones del mes anterior, que preveía un descenso de 92,000 empleos, se revisó aún más, situándose en terreno negativo hasta una caída de 133,000. Pero bueno, las cifras de empleo en febrero se vieron afectadas negativamente por una importante huelga en el sector sanitario. En marzo la situación se revirtió en el sector, más bien el sector sumó 76,000 nuevos trabajadores y en los últimos 12 meses pues el sector ha incorporado una media de 29,000 empleos. El empleo en la construcción, dice, aumentó un 26,000%, o sea, dice, más bien, 26,000 nuevos puestos. Las nóminas de transporte, igual que el almacenamiento, se incrementaron en 21,000. El sector manufacturero sumó 15,000 puestos. Los esfuerzos de la administración Trump por reducir el tamaño del gobierno federal y reprivatizar la economía estadounidense continuaron provocando una disminución de las nóminas, con una caída de empleo de 18,000 personas. Desde que las nominaciones del gobierno de Biden alcanzaron su punto máximo en octubre de 2024, el empleo en el gobierno federal se ha reducido en 355,000 personas, un 11,8%. El empleo en el sector privado, por otro lado, aumentó en 186,000 personas. Las nóminas del sector financiero también se han reducido en marzo. Las nóminas en finanzas disminuyeron en 15,000, lo que eleva el descenso desde el máximo alcanzado en mayo del 2025 a 77,000. Bueno, no dejan de ser buenas noticias, y creo que para aquellos que estamos afianzados en la ideología o la filosofía republicana, entendemos que un gobierno reducido es un gobierno que gasta menos, y si es un gobierno que gasta menos, pues sale menos dinero del bolsillo de los contribuyentes. Por ello, entendemos que empujar cualquier tipo de cultura que le permita al ciudadano no necesariamente buscar una vía a través del sector público como crecimiento, estabilidad y prosperidad, sino por uno mismo, no solamente es fortalecer lo que es la cultura estadounidense, sino también es ya dejar de fomentar esta idea del asistencialismo. Parece mentira, pero muchos de los que vienen de otras naciones, y le digo, de nuestro continente y de otras partes del mundo, parece que
lo que viven en sus pueblos no es suficiente escarmiento para que se den cuenta que las políticas comunistas, las políticas socialistas, toda esta basura ideológica que te vende la izquierda, que en papel parece bueno, que en idea no deja de ser atractiva, pero que ya he puesto en la práctica, trae muchos problemas. Nos atrevemos a decir con toda seguridad que ni siquiera son sostenibles. Esta idea de que tienen todos estos zurdos de que por cada necesidad ellos crean un derecho, mentira. Y es que ese es el problema que tenemos el día de hoy. Muchas de la mayoría de las agendas que vienen derivadas de la Agenda 2030 son pequeños micromarxismos que vienen de pequeños sectores que quieren privilegios, no quieren derechos. Casi la mayoría de las naciones, le digo, de cultura occidental, han podido edificar muchas de las leyes, las cuales pues ya garantizan derechos y de forma pareja. Y yo creo que hasta hay exceso de derecho, hay exceso de legislación también en muchas naciones. Puede que tengamos situaciones culturales, tal vez tradiciones que no son necesariamente buenas, pero que con el tiempo generalmente se van depurando y se van filtrando para extraer siempre lo mejor. Sin embargo, cuando ya empezamos a escuchar toda esta idea de los micromarxismos, entendemos que se quiere legislar ahora para pequeños grupos. Y en realidad el arte de la política, si bien es cierto, debería abarcar a todos los ciudadanos y a todas las personas que viven dentro de un área común, pues yo también entiendo que el arte de la política debería siempre buscar legislar para mejorar la vida de la mayoría de las personas. Sin embargo, cuando empieza uno a ver, por ejemplo, este tema de la ideología de género, igual que la agenda trans, uno va entendiendo que no necesariamente quieres mejorar la vida de todos, al contrario, quieres empezar a destruir la sociedad edificada, evolucionada, bueno, por lo menos tecnológicamente, y pacífica. O sea, yo entiendo que lo que quieren más bien es buscar caos, quieren arruinar la convivencia pacífica. Porque el momento que tú empiezas a legislar para ciertos grupos pequeños, que lo que están buscando son privilegios, entonces vas a atentar con el resto de la gente que sí tiene ganas de vivir pacíficamente, en convivencia con las demás, basado siempre en el respeto, en el orden y el respeto a la ley. Por ejemplo, estas ideas de género. Usted ya me ha escuchado hablar en muchas oportunidades. Cuando nos referimos, por ejemplo, a las leyes que vienen o que se están aplicando en el estado de California, si una persona, un docente, un ayudante en la escuela, le digo, universitario o en la escuela, se confunde o simplemente no quiere decirle a un estudiante por el artículo, el pronombre que ellos se autoperciben, entonces ya comienza una amonestación, una sanción. Y posteriormente esto puede llevar incluso a la pérdida de libertad. Parece una exageración, pero no lo es. A nosotros no nos interesa que esta gente se crea lo que quiera creerse. El problema es que nos quieran imponer a nosotros su forma de verse y que nosotros lo aceptemos como verdad. Y que si no estamos dispuestos a aceptar su verdad, pues entonces vamos a tener al Estado castigándonos. Y ese es el verdadero problema. Por eso es que nosotros abrazamos de sobremanera todas estas ideas de tendencia republicana. Porque nosotros también no queremos que sea el gobierno el que se entrometa, se inmiscuya en las cosas tan personales de la vida. De cada ser humano, por supuesto. Pero si avanzamos con todas estas políticas de izquierda, pues créanme, todo va hacia la debacle. Y, como le decía, el problema parte cuando gente que está saliendo, huyendo de los malos gobiernos socialistas y dicen, pues no tenemos oportunidades, hay mucha pobreza, no hay lugar donde trabajar. Personas que incluso se han formado profesionalmente, ya ni hablar de las personas que no han logrado siquiera salir del colegio, no han terminado de hacer la educación básica de 12 años. Imagínese para otras personas lo difícil que también deberá ser. Si de por sí para un profesional o para aquel que ha invertido en su formación académica es difícil encontrar un empleo, imagínense para el resto de la gente. Porque claro, las mejores posiciones, los mejores pagados casi siempre están en el gobierno y son los que tienen más prioridad para poderse enriquecer y prosperar. Claro, no son caminos que digamos que están fuera de la corrupción. La política casi siempre está inmiscuida en corrupción.
Pero entonces, para el grueso de la población que no depende, no trabaja en el gobierno, no forma parte, pues es muy difícil. Y llega un punto donde estos mismos dicen, no, aquí no vamos a surgir, aquí no vamos a crecer. Y salen huyendo de sus países. Pero vienen a naciones como la de Estados Unidos, escapando del socialismo, y resulta que vienen a votar por demócratas. Claro, porque son los que llevan adelante este tipo de políticas donde hay asistencialismo. Y nosotros tenemos que ver esto como una real amenaza. El país puede ser muy rico, como el de Estados Unidos. Aquí pues se imprimen los dólares. De aquí es donde sale todo lo que se exporta al resto de las naciones. Esos billetes verdes tan codiciados. Sin embargo, cuando tienes políticas que fomentan el no trabajar, cuando te fomentan de que, bueno, no te preocupes, aquí tú sigue votando por socialista, sigue votando azul, sigue votando demócrata, entonces te vamos a dar un lugar para que tú tengas un número, un espacio y se te va a ir financiando lo que necesitas. A ver, ¿qué necesitas? Vamos a ir por partes, no todo lo que es el asistencialismo. Y ojo, así como nos deberíamos avergonzar como ciudadanos, como residentes, como personas que vivimos de esta sociedad, de simplemente vivir de este asistencialismo, y deberíamos también ir a todos los sectores. Con mucha tristeza debemos decir, por ejemplo, los hispanos, muchos de los que llegan de ciertas dictaduras, ¿qué es lo primero que hacen? Recurren a los bonos de comida, que está bien. O sea, este país es generoso y ha elaborado un sistema que en una situación de emergencia y de extrema necesidad, pues ahí está la comida. No todos nos va bien. No todos tenemos garantizado un trabajo y no todos tenemos asegurada la vida. Por supuesto que no. Y más si eres un inmigrante hispano. Es más difícil, es más complicado. Lo sé porque lo he vivido. Tengo más de 25 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Y no todo ha sido color de rosa. Y lo puedo entender. Que hay un momento donde la gente va a necesitar poder pedir la ayuda, extender la mano. Y ahí está. Existen estos cupones de comida y algún otro tipo de asistencialismo. Pero se supone que estás en una situación de emergencia, ya, digamos, 2 meses, 3 meses, ya, medio año. Estamos bien. Pero ya a partir de ahí, hay gente que desde que ha llegado, hace 5, 10 años, 12 años, que sigue viviendo de los cupones de comida. Peor aún, cuando ya preguntas a esta nueva camada de inmigrantes que han llegado, desde que empieza el gobierno de Joe Biden, no han dejado de recibir dinero. Y están contentos con seguirlo recibiendo. No quieren trabajar, no les importa trabajar, no tienen idea siquiera de comenzar a trabajar. Por eso es que para nosotros es importante que cada política socialista de asistencialismo y esta idea de un paternalismo estatal tiene que ser erradicado y tiene que ser visto como una amenaza a cualquier sociedad, porque además es inmoral. Por eso es que nosotros señalamos el socialismo como algo realmente malo para cualquier sociedad. Es inmoral. Porque al final del día, y siendo muy pragmáticos y objetivos, el socialismo lo que fomenta es que hay que darle y compartir el trabajo duro y el esfuerzo de alguien que sale a trabajar todos los días para compartírselo a alguien que no quiere trabajar, que no va a trabajar. Y eso es inmoral. Porque esta gente dice, pues bueno, si hay plata me la saco. Y el otro, pues tiene que seguir pagando. Tiene que seguir financiando todo ese sistema corrupto. Mientras el otro dice, no, ahora te traigo a otro familiar más. Ahí hemos visto. Todo esto que está pasando con la comunidad somalí, ¿cuánto dinero no están estafando? Y uno lo hizo y empieza a traer a otro y mira, es fácil hacer este robo, es fácil sacar esto. Esa inmigración es de la mala, de la que le hablo. Vienen solamente a sacarle dinero al país porque saben que hay. En este programa usted me ha escuchado hablar más de una vez. El problema de los politiqueros que vienen a vivir y servirse del gobierno y fomentan este tipo de políticas asistencialistas es porque se lo permitimos. Pero además, si nosotros empezamos a solicitar a nuestros políticos referendos para empezar a cortar la recaudación de impuestos, créanme, se los puedo asegurar, si nosotros empezamos a eliminar la recaudación de impuestos, no va a haber dinero de más. No va a ser atractivo para estos politiqueros, ya no va a ser atractivo meterse a la política. Van a tener que trabajar por su cuenta, como lo hace el resto de la nación.
Pero mientras exista exceso de dinero en la política, pues lamentablemente van a querer ahí todos estos que no quieren hacer esfuerzo por sí mismos, sino que quieren aprovechar y apalancarse del gobierno para prosperar. Yo recuerdo una de las entrevistas que en un momento dio hace por lo menos una década Antonio Banderas, y él criticaba a sus jóvenes de España diciendo que, y haciendo una comparación que para entonces era honesto, sincero. Una encuesta que a finales del siglo pasado indicaban que en España cada vez los jóvenes estaban más interesados en ver cómo podían ser parte del aparato público. Y a comparación, porque Antonio Banderas hacía esta comparación, con los Estados Unidos, al contrario, los jóvenes lo que querían era emprender, tener su negocio, no importa si fracasaban, pero no tenían siquiera la idea de pensar que la política les iba a sacar de un apuro o que les iba a generar la prosperidad. Entonces, eso ha cambiado radicalmente en los últimos 20, 30 años. Y eso debería ser otra vez un motivo de preocupación para la sociedad. Porque así como han logrado infestar la mente de los jóvenes allá en Europa, también lo están consiguiendo aquí en los Estados Unidos. Si no, escuchen los rallies que plantea Bernie Sanders, donde le está diciendo a la gente gratuidad en todo lo que se pueda. ¿No me lo cree? Y no solamente una persona como Bernie Sanders. Vayamos a los hechos que pasaron en la última elección de la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Un musulmán, un comunista, socialista declarado. ¿Cuál era su propuesta de gobierno? Gratuidad para todo. Y la gente lo votó. Quiere decir que hoy por hoy han cambiado tanto la mentalidad de la juventud en los Estados Unidos que la gente está conforme, contenta de que exista gratuidad. Ya no necesariamente trabajar uno por uno mismo, bajo su esfuerzo, con su dedicación, con los años de entrega. No, ya no. Es mejor vamos preparándonos para ver qué carguito podemos encontrar en el gobierno. Y ahí están. Imagínense la cantidad de puestos que creó Joe Biden en su gestión de 4 años. Imagínense esa cifra. Claro, la gente dice, pues bueno, hay más oportunidades de trabajo. Pero claro, son oportunidades de trabajo que se están pagando con nuestro bolsillo, con la recaudación de impuestos. Porque no se olvide que el aparato político no produce dinero. No se confunda, no producen dinero, son solamente un gasto. Y en la medida que más empleados estén dentro del aparato público, le representa menos dinero en su bolsillo, porque tiene que salir de algún lado. Mantener las oficinas funcionando, pues requiere un costo. Mantener a los empleados mantiene un costo. Pagarles sus beneficios también pues requiere dinero. ¿Y de dónde va a salir si los gobiernos no producen? La política no produce dinero. No. La recaudación es lo que hace que exista dinero. Porque los políticos no lo producen. Por eso es que para nosotros esta administración, a la cabeza del presidente Trump, está combatiendo, y le guste o no, y es impopular. Yo entiendo que también es una medida impopular. Está acabando más bien con los empleos federales. Está acabando con esos empleos que había creado la izquierda. Pero aunque sea impopular, es una buena medida. Porque mientras más entendamos que un gobierno, cuando crece, nos cuesta dinero, y eso significa también quitarnos la capacidad de ahorro, pues entonces nosotros vamos a estar yendo por buen camino y retomando, restituyendo lo que siempre ha hecho grande a esta nación. Su cultura del esfuerzo y el trabajo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Déjeme comentarle que el presidente Donald Trump ha dicho a través de su red de Truth Social, un poco más de tiempo permitiría a Estados Unidos abrir el estrecho de Hormuz, extraer el petróleo y hacerse una fortuna. Sí, esta fue la declaración del presidente en su red social el día de hoy. Con un poco más de tiempo podemos abrir fácilmente el estrecho de Hormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos. Sería un gran éxito para el mundo, dijo, bueno, como siempre sella, presidente Donald Trump. No puso al final, gracias por su atención, pero pues es un mensaje, es una publicación bastante corta.
Ahora, esto se produce, dice el artículo, después de que Trump se dirigiera a la nación tan pronto como 2 días atrás y dijera que Estados Unidos seguirá atacando a Irán con mucha fuerza durante al menos las próximas 2 o 3 semanas. Trump reiteró su llamado a que Europa y los países del Golfo se hicieran cargo del estrecho de Hormuz, declarando: Estados Unidos prácticamente no importa petróleo a través del estrecho de Hormuz y no lo hará en el futuro. No lo necesitamos, no lo hemos necesitado y no lo necesitaremos. Continuó: los países del mundo que sí reciben petróleo a través del estrecho de Hormuz deben cuidar ese paso, deben protegerlo y cuidarlo. Pueden hacerlo fácilmente, seremos de ayuda, pero ellos deben tomar la iniciativa para proteger el petróleo del que dependen con tanta urgencia. Mientras tanto, las conversaciones continúan. Si no se llega a un acuerdo, vamos a atacar con mucha dureza a todas y cada una de las centrales eléctricas, probablemente de forma simultánea. Bueno, y adicionalmente a ello, pues el presidente había mostrado cómo se bombardeó un puente allá en Irán, uno de los más grandes, y ahora pues sale este titular de que en un poquito más de tiempo Estados Unidos va a estar abriendo el estrecho de Hormuz. Eso quiere decir que, pues, de todos modos, igual entendemos que la advertencia o el llamado igual que hace a los países europeos para que vayan por su petróleo, pues podría darle otra manito más para ese Estados Unidos. Entendemos que esto no necesariamente puede ser una noticia muy halagadora para aquellos que están en contra de esta incursión militar Estados Unidos-Israel contra Irán, porque mientras más tiempo está, parece que cada vez existe un descontento, sobre todo en las bases republicanas o más aún en la base MAGA. También hay que mencionar que Irán acaba de afirmar que ha derribado un avión de combate estadounidense mientras se ofrece una recompensa por la captura del piloto de esta aeronave, o sea, otro americano. Esto ha salido tan pronto como hace unas horas. Dice, según lo informa la cadena Press TV de Teherán, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que sus sistemas de defensa aérea, que recién desarrolló y tiene pues de reciente desarrollo y tecnología avanzada, habían derribado un avión de combate que quedó completamente destruido y estrellado. Sería la primera pérdida conocida de un avión a reacción dentro del país desde que comenzó este conflicto. El presentador de una filial local de la cadena de televisión estatal prometió una recompensa a cualquier persona del público iraní que alertara a las autoridades del régimen sobre la ubicación del piloto, alegando que éste se había eyectado de su aeronave sobre el suroeste de Irán. Si captura al piloto, decía este presentador, o pilotos enemigos con vida, y los entregan a la policía, recibirán un valioso premio. Mientras tanto, Estados Unidos puso en marcha una operación de búsqueda y rescate para localizar a los 2 tripulantes. Esto lo ha informado también Axios. Quiere decir que, pues, no es mentira. O por lo menos hasta ahora no ha salido a pronunciarse el Pentágono desmintiendo esta noticia. Axios, este medio de comunicación, es el que dice más bien que, pues sí, se está buscando a estos 2 pilotos y que implícitamente, pues sí, la guardia, la policía, el ejército, ya ni siquiera sé cuál de las ramas, porque también el presidente nos dijo que estaba totalmente diezmado, pero hay algún grupo de ahí, de Irán, que ha terminado bombardeando, haciendo y destruyendo a uno de nuestros aviones de guerra. ¿Cuál será la declaración? Habrá que esperar qué es lo que nos dice tanto el Pentágono, igual que el presidente Donald Trump. Vamos a nuestra primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa
Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, TikTok y X, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde además de este programa encuentra muchos otros. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. En más datos de la política doméstica de los Estados Unidos, déjeme decirle que el secretario de Guerra, Peter Hegseth, está destituyendo a otros 2 generales de alto rango. Y todo esto en medio de un ataque, de una invasión, de una guerra, como dicen otros, allá en Oriente Medio. El secretario de Guerra, Peter Hegseth, destituyó ayer a otros 2 generales del ejército tras haber destituido al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George. Este general desempeñó ese cargo bajo las órdenes del secretario de Defensa de Biden, Lloyd Austin. El general Randy George se retirará de su cargo como el número 41 jefe de Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato. Es lo que declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. El Departamento de Guerra agradece las décadas de servicio del general George a nuestra nación. Le deseamos lo mejor en su jubilación. Hegseth no ha emitido ninguna declaración propia sobre la última reorganización del Pentágono. Más tarde, el Washington Post informó que Hegseth también destituyó a otros 2 generales de alto rango del ejército. Esto es lo que dijo el Washington Post. Hegseth ha pedido al máximo responsable del ejército que renuncie y se retire, según informaron fuentes de defensa. Se trata de una medida extraordinaria en medio de la guerra con Irán y el último episodio de una serie de enfrentamientos entre el jefe del Pentágono y la cúpula del ejército. Se esperaba que el general Randy George ocupara el cargo de jefe de Estado Mayor del Ejército durante más de un año, hasta el otoño de 2027, y completara su mandato habitual de 4 años como miembro del Estado Mayor Conjunto. Sin embargo, Hegseth decidió tomar otro rumbo, según informaron representantes del secretario de Defensa. Otros 2 generales del ejército fueron destituidos junto con George, según se informa. Se trata del general David Hodge, quien asumió la dirección del Comando de Entrenamiento y Transformación del Servicio en octubre, y del general de división William Green Jr., jefe de los capellanes del ejército. Bueno, aquí creo que hay muchas especulaciones que mucha gente ya viene haciendo con el tema de estas reestructuraciones, ¿no? Estos despidos. Pero es normal. Yo entiendo que cuando se trata de cambios de gobierno, y es más, considero que hasta muchos se tardaron, cada agenda de cada presidente pues tiene un objetivo, y que no necesariamente los empleados que estuvieron en la pasada gestión son objetivos que comparten las mismas ideas, convicciones y visiones. Y en este sentido, pues el presidente Donald Trump incluso ha cambiado el Ministerio de Defensa, ahora es un Ministerio de Guerra. Y lo que necesitará es gente que rinda más bien y cumpla las órdenes que tiene su comandante en jefe. Claro, ahora nosotros podemos entender la crítica que podrá hacer la izquierda, porque también estamos hablando de un ejército que debe servir al pueblo de los Estados Unidos. Pero no nos olvidemos que existe un nivel jerárquico que obedece, y además la función y acción, a diferencia de las otras ramas de las agencias federales, el ejército se debe a las instrucciones. Ellos cumplen órdenes, ellos van a misiones, y se supone que ellos deben obedecer a su comandante en jefe. Y hemos visto que lamentablemente muchos de los que han ingresado al ejército en lo que va de la gestión del presidente Joe Biden, pues no lo han hecho necesariamente porque tengan un amor patriota en defensa de nuestro país. No. Nosotros veníamos denunciando, cuando en su momento hacíamos Entre Líneas, cómo muchos de los soldados se habían enlistado para ver si podían conseguir estas cirugías de afirmación de género, o para recibir estos beneficios económicos que también da toda esta agenda diversity, inclusion, la diversidad, inclusión y equidad. Sí. Eso fue lo que hicieron. Simplemente se aprovecharon de que había
estas normativas que habían jugosos o bastante dinero del cual podían sacar y aprovecharon la ventana. Ahora, que sirva o que no sirva un transgénero en las Fuerzas Armadas, pues yo creo que esa es una decisión muy particular que se tendrá que tomar más allá de su condición de género, porque al final del día, pues lo digo de todas las maneras y las más respetuosas y educadas posible. Su sexualidad es un tema privado. No debe ser de dominio público y mucho menos debe ser de competencia de un Estado, de un gobierno, de una agencia federal o de un político. Y esto es lo que a mí siempre me vuela la cabeza. Parece que muchos de estos cultistas de la agenda de género, transgénero, todo esto importado de la agenda globalista, parece que no se dan cuenta. Al momento que quieren imponernos a través de un gobierno, de una ley, de un parlamento, sus ideas, su forma de ver la vida, están permitiendo también que sea un gobierno el que termine delimitando su estilo de vida. Por eso es que por décadas, yo diría igual, cientos de años, es que siempre se ha mantenido a raya a un Estado. ¿Por qué? Porque se supone que la sexualidad es un tema muy personal, privado. Usted no tiene que ir exponiéndose con su purpurina y sus colores allá afuera para que nos esté diciendo, pues, por dónde le gusta o cómo le gusta y qué le gusta. No, a nosotros no nos interesa. Sea un buen empleado, rinda para lo que le están diciendo, lea bien para qué, cuáles son las misiones o cuáles son los requisitos que le están diciendo en el trabajo para esa oferta de trabajo y si las va a poder cumplir. Pero no anteponga el tema de su género, de su raza. No. Seamos solamente seres humanos que estamos yendo a competir en igualdad de condiciones. Que podemos desenvolvernos con la misma destreza, capacidad. Que podemos mejorar nuestro conocimiento académico. Mejorar nuestras habilidades, ya sea manuales, deportivas, físicas. Podemos hacerlo. Pero no que vayamos con privilegios o con ventajas. Que porque yo soy, no sé, de la agenda LGBTQ o que yo hago algún tipo de, no sé, pertenezco a este tipo de activistas. No. Si eso es lo primero que está pidiendo en cuanto a la igualdad, pues seamos entonces todos iguales. No porque usted mande o lleve una banderita y porque se identifique con una comunidad, usted va a tener entonces el privilegio de tener mejor sueldo, de tener más beneficios, de ser atendido más rápido. No. Por eso es importante que nosotros vayamos viendo siempre con profundidad. Lo que hicieron con nuestro ejército de los Estados Unidos realmente es una barbaridad. Si usted quiere seguir identificándose como homosexual o transexual, pues bueno, ese es su detalle, eso es su problema. Eso es algo muy privado que debería quedar en las cuatro paredes de su intimidad. Y ya en el tema laboral, compita. Pero no diga que porque usted tiene un tema de elección de género, pues usted no va a cumplir con ciertos requerimientos, que no va a completar ciertos exámenes, que no se va a someter a pruebas. Y todo excusándose en el tema del género. No. O que se va a aprovechar del sistema para usted sacar algún tipo de beneficio económico que le permita avanzar con su agenda. O sea, ya sea que usted quiera utilizar el dinero de los contribuyentes para poder hacerse cirugías o para ser mantenido para, económicamente digo, ¿no? Para que sea usted mantenido para recibir la hormonización o estas terapias de hormonas, que creo que son de por vida. Si usted ya tomó la elección igual, quiere ser miembro de ese colectivo, pues está bien, es su problema. Su decisión, ya es un adulto. Pero págueselo con su dinero. Usted quiere tener un cambio de verse, de sexo, lo que sea, está bien. Usted es un adulto, usted puede trabajar, ese es su problema. Pero no nos cargue a nosotros la parte económica para que, además de que nos quieran obligar a través de un gobierno, de un parlamento o de la política positiva, quiera usted decirnos a nosotros que tenemos que verlo como usted quiere que se vea. Y que además tengamos que aceptar su mentira como verdad. No estamos de acuerdo. Lo que está pasando en esta reestructuración del Pentágono nos parece que es importante, viéndolo primero de este lado de género, porque sabemos que en medio de quienes han sido también relevados, pues exista un lineamiento hacia estas políticas del DEI.
Y también entendemos que el secretario de Guerra necesita gente que le responda a sus objetivos, a los objetivos y a la visión que tiene la administración número 47. En otro tema también déjeme ir avanzando, porque el día de hoy vamos a tocar al final parte de lo que es esta celebración de la Semana Santa, pero en más temas déjeme decirle que la Casa Blanca está proponiendo un presupuesto para el 2027 con 1.5 billones de dólares para defensa y recortes de gastos por valor de 73 mil millones de dólares. La Casa Blanca presentó hoy al Congreso su solicitud de presupuesto para el 2027, que incluye una petición de 1.5 billones de dólares para el Departamento de Guerra, lo que supone un aumento del gasto de defensa de 445 mil millones de dólares con respecto al año anterior. De esa cantidad de 1.15, dice ahora, billones de dólares, están marcados como gasto discrecional y al menos 350 mil millones de dólares de esa suma se proporcionarán a través de un proceso conocido como conciliación presupuestaria para expandir la base industrial de defensa en medio de la guerra en curso con Irán. La Oficina de Administración y Presupuesto también ha solicitado un recorte de 73 mil millones de dólares en el gasto no relacionado con la defensa, lo que supone un 10% menos que en el ejercicio fiscal de 2026. Bueno, yo creo que usted ya, si nos está escuchando estas últimas semanas, usted habrá visto claramente cuál es la intención cuando se empiezan a manejar narrativas. Y por eso es que nosotros siempre le invitamos a usted a que haga un ejercicio de actitud crítica. No se deje convencer con las narrativas. No importa si son de derecha, no importa si son de izquierda. Porque al final del día usted también tiene que actuar y responder como un ciudadano patriota que ama a esta nación. No que ama a partidos políticos, a figuras políticas o que simplemente se casa con algún tipo de fanatismo. No. Porque créanme, muchas cosas cambian. En el camino, muchas cosas van variando. Y a veces lo que en ese momento pudo haber sido que se identificaba con sus convicciones, que era parte de lo que usted creía, pues los políticos siempre nos sorprenden. Terminan diciendo una cosa para llegar al poder y en medio van cambiando. Entonces son nuestras convicciones, son nuestros valores éticos y morales los que tienen que estar como base sólida para llevar adelante cualquier agenda y apoyar cualquier agenda. Le decía hace ya por lo menos unas 2 semanas, que a mí me parecía muy curioso, pero no sorprendente, que cadenas como por ejemplo CNN, una cadena mentirosa, que tergiversa la información, que manipula, pero además es antitrumpista. O sea, son netamente aliados y declarados aliados de los demócratas y funcionan de esa manera todos los días. Pero resulta que ahora, en lo que va de las últimas 2 semanas, lanzan constantemente encuestas donde le dan la razón al presidente de lo que está haciendo. Avanzan esta narrativa para acompañar las demás narrativas de los principales medios de comunicación, donde pues, se le pregunta a la gente y podrán estar o no de acuerdo con la línea filosófica, pero están mostrando cifras en encuestas de que el país en general está de acuerdo con la guerra, que está bien lo que está haciendo el presidente, que estamos ganando la guerra. Y le digo, cuando existe este exceso de triunfalismo a través de los principales medios de comunicación, algo está detrás. Y esto es lo que le acabo de leer, de lo que está detrás. Se lo vengo diciendo por varios días. Si tenemos a todos estos grupos de los medios de comunicación, que son los que establecen la narrativa, y todos se están poniendo de acuerdo, ¿por qué cree? Porque en realidad lo que quieren es mostrar a esta petición que ahora dice la Casa Blanca que para el presupuesto del próximo año van a aumentar 1.5 billones de dólares, pues no hay dónde perderse. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? A ver, si la televisión dice que estamos yendo bien, si desde el presidente, incluso esta semana, ha hecho una alocución donde nos ha estado hablando de la guerra, no nos ha dado ninguna actualización que sea distinta a lo que hemos ido manejando. Sin embargo, el presidente ha utilizado los medios de comunicación para dar un informe
de en qué punto está la guerra. Yo realmente no vi algo diferente de lo que ya se iba diciendo en los días anteriores. Sin embargo, desde mi opinión, lo que el presidente ha tratado de hacer es estabilizar los mercados. Porque cuando el presidente habla, por lo general, las bolsas de valores llegan a tener cierta estabilidad o incluso logran repuntar. Y creo que por ahí iba. Sin embargo, tenemos que estar siempre pendientes a lo que nos están diciendo. Si tienes a un presidente que te dice que la guerra va bien, tienes a sus demás departamentos que dicen que todo está yendo bien. O sea, me refiero al Departamento de Guerra, al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional. O sea, estamos todo bien. Y eso tienes que sumarle que tienes este lado de la prensa de derecha y conservadora, pues dice que todo está bien. Y paradójicamente, sorpresivamente, tienes incluso a los medios de izquierda que son antitrumpistas declarados que también nos vienen diciendo que la guerra va bien. Que los encuestados dicen que apoyan lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Las encuestas de los zurdos. Y lo vienen diciendo hace más de una semana. ¿Cuál era el propósito? Pues vienen preparando a la gente, vienen preparando al Congreso, porque se supone que es a través del Congreso, una vez que se haga la petición por parte de la Casa Blanca, es a través del Congreso que, con todo lo que han ido recaudando o reuniendo de votos, votantes y todas estas encuestas, pues, ¿por qué nos oponemos? Si todo el mundo está de acuerdo, ¿cómo nos vamos a oponer a que este incremento tan necesario se dé en nuestro departamento de guerra o para los gastos de defensa? Usted seguramente me ha escuchado más de una oportunidad hacer la crítica y recordarle que el presidente Eisenhower en los 60s, cuando estaba saliendo de su presidencia, él deja una carta. Entre muchas cosas en la carta hay un párrafo que nos parece que es realmente demoledor y es una advertencia muy seria para los estadounidenses. Él ve con mucha preocupación cómo este complejo militar industrial se está fortaleciendo y es el nuevo poder en las sombras. Es lo que hoy conocemos como el pantano profundo o el Deep State. Son de los que mantienen a los Estados Unidos en una constante situación de emergencia, porque si hay una constante situación de emergencia, pues habrá siempre una necesidad que cubrir en esa emergencia. Una emergencia que no requerirá los pasos de control y filtros y supervisión y fiscalización de lo que quiera o lo que sea que se esté manejando en esa situación de emergencia. Y habrá que dar viabilidad, porque como se trata de una emergencia, pues no tenemos que ponerle trabas. Al contrario, tenemos que acelerar las peticiones de emergencia. Y no necesariamente es una situación que les sea de beneficio para los estadounidenses. Y a partir de la advertencia que nos hace en los 60s el presidente Eisenhower, ese complejo militar industrial ha crecido enormemente. Al punto que Estados Unidos constantemente invierte miles de millones de dólares cada año para este departamento de seguridad. Un departamento de seguridad que constantemente desarrolla tecnología de la más avanzada. Vea, si no, cuáles son nuestros aviones, nuestros helicópteros, nuestros misiles, nuestros sistemas igual de armas nucleares. Todo eso pagado con el dinero de los contribuyentes. Y si logran estos mismos departamentos de defensa hacer experimentos y patentan, ¿no le parecería justo, no le parecería correcto que todos estos desarrollos tecnológicos deberían de ser devueltos a los bolsillos de los estadounidenses? Que por la venta, vamos a suponer solamente, si le estamos vendiendo armamento a un conflicto como el de Ucrania, que se mandaron miles de millones de dólares, si ese dinero ha representado también parte de esos experimentos exitosos que han sido patentados, el descubrimiento y todo lo demás que hayan hecho en cohetes, en drones, en lo que sea. Si se ha vendido, ¿no cree que usted, de toda la venta, lo correcto sería que regrese a las arcas de los estadounidenses y que ese dinero sea devuelto al ciudadano? No simplemente decir, mire, ¿sabe que viene un exceso por acá? Pues nos lo gastaremos nosotros que podemos. Pero es que en ese punto estamos. Y ojo, no necesariamente quiere decir que yo estoy en contra del gobierno actual. No. En lo que yo estoy preocupado, y se lo voy a repetir como en muchos otros programas, es el crecimiento de nuestra deuda pública. Una deuda pública que todos los días se está enfrentando a un crecimiento masivo de intereses.
$39 trillones. Es una cifra que yo me imagino usted, no sé si en su mente lo tendrá, cuántos ceros tiene. Pero eso significa que por cada contribuyente habrá más de $350,000 que tenemos que pagar de alguna u otra manera. Y en vez de pensar en que se va a reducir esos $39 trillones, lo que tenemos, por lo menos en lo que dice este artículo, es que más bien nos va a tocar pagar más. Porque si estamos viendo que se está haciendo un requerimiento de más dinero, eso significará pues que habrá que elevar la deuda pública. ¿Y de dónde va a seguir saliendo? Pues va a seguir saliendo de nuestro bolsillo. Esa amenaza que constantemente se dice desde hace por lo menos unas 3 décadas de que la seguridad social puede quebrar en esta década, o tan pronto como la década siguiente, no está tan lejana porque ya estamos en 2026. Algunos hacían los vaticinios del 2033 o el 2035. El mismo Elon Musk ha hecho publicaciones donde no es sostenible, porque en la medida que la deuda pública siga creciendo, pues nuestro sistema de seguridad social cada vez se va a ver más amenazado. Porque las deudas públicas generalmente se hacen en base de esa promesa de trabajo de cada ciudadano estadounidense a futuro. Pero parece que ese futuro cada vez no lo estamos acabando. Gente que ha trabajado durante 20, 30, 40 años esperando una ni siquiera digna jubilación con una gran cantidad de ingreso, pues parece que para la próxima década no lo va a tener. Y después de eso, ¿qué haremos para poder darle de comer a la gente que pues ha invertido su dinero honesta y legalmente? ¿Vamos a requerir una deuda mayor? ¿A qué costo? ¿A qué precio? Y más importante aún, ¿cuál es el futuro en el que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones? Es que es terrible. Tal vez usted no lo ve de esta manera, pero habría que hacer una reflexión. De todos modos, a esas personas a las que nosotros creemos y confiamos con nuestros votos, pues son esas mismas personas que están endeudando. Esas mismas personas son las que están generando también hechos de inflación. Y para nosotros, pensar de esa manera, de forma objetiva, más allá de cualquier apasionamiento político, es lo que importa como un patriota. ¿Cuánta deuda más está capacitada el sistema para poder seguirle sacando? ¿Y a qué interés? Todo eso que nos vendían como un estado de bienestar, sobre todo en la administración de Joe Biden, realmente es una mentira con la cual han avanzado en la mayoría de los países occidentales. Revise usted, tan solo hace 60 años, el ingreso de un solo trabajador y de la clase media era suficiente para una familia de 4. Y digo, cuando es suficiente, era para tener una casa pagada antes de los 10 años. Poder hacer tus viajes de vacaciones por lo menos 2 hasta 3 veces al año. Y adicionalmente ello, incluso tener ahorros para que ya acercándote a una etapa de jubilación, te era posible tener ese dinerito aparte de tu jubilación, tener un capital para tú emprender un pequeño negocio para el resto de tu vida que te permita tener una cierta estabilidad o un ingreso económico, además de tu seguridad social. Las nuevas generaciones no lo van a tener. Es más, hoy en día es muy difícil tener capacidad de ahorro. Y puede usted revisar el estado en el que se encuentre. Si usted es un miembro de la clase media, con esfuerzos está logrando cumplir sus gastos básicos, sus necesidades básicas. Ya ni hablar de la capacidad de ahorro. Por eso es que también hasta hace 2 años nada más se reportaba que muchos de la clase media ya estaban entrando a su tercera tarjeta de crédito. Para que vean la situación que tan mala estaba. Y si tenemos todavía gobiernos politiqueros que piensen que aquí nomás hay que elevar el techo de la deuda y hay que seguir nomás imprimiendo dinero o hay que seguir nomás poniendo más y más y más deuda, créanme, el futuro que nos viene es realmente, realmente pavoroso. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida.
Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un muerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndolo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato, a donde estaban ellos, y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío?
Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que les has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eras rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: «¡Viva el rey de los judíos!» y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César». Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: «No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, uno para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: «No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca». Así se cumplió lo que dice la Escritura: «Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica», y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena.
Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de eso, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Filipenses, capítulo 2, versículos 8 al 9. Tengan todos un bendecido viernes. Dios los bendiga. Celebremos con mucha fe, con mucha devoción, con mucha esperanza esta Semana Santa. Esperemos con mucha alegría y gozo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.